Hey, hola, bienvenido a un capítulo más de tu programa Frente a la Montaña. El día de hoy abordaremos el tema sobre el mal de montaña, del cual ya hablamos en la primera temporada del podcast, por lo que te invitamos a escucharlo. Y si en este momento estás escuchando el podcast, te invitamos a ver este video porque vamos a compartir material gráfico importante y te serviría para una mejor comprensión. Y pues bueno, sin más, vamos al tema. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el mal de montaña, el cual es un padecimiento que se presenta en los montañistas una vez rebasados los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto considerando que el montañista pues cuente ya con cierto grado de aclimatación. De no ser así, los síntomas pueden presentarse a altitudes inferiores. Y todo esto debido a la falta de presión atmosférica, lo cual provoca que respiremos el oxígeno con dificultad ya por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta falta de presión atmosférica provoca que respiremos oxígeno con dificultad por la falta de empuje de la presión atmosférica para meter el oxígeno a los pulmones. Esto nos va a provocar una hipoxia, es decir, una disminución del oxígeno en nuestra sangre, lo cual nos va a provocar una serie de síntomas que pueden ser leves, moderados o severos. Entre los síntomas iniciales o digamos los leves, pues son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, falta de apetito, puede haber dificultad para respirar. Incluso si dormimos a altitudes grandes, puede haber insomnio porque también se aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Y ya en grandes altitudes, pues vamos a tener otro tipo de síntomas más severos, como el edema, que puede ser en pulmones o puede ser en el cerebro. Puede haber datos también de una falla renal. Y en datos más graves, pues puede haber ya una disminución de la agudeza visual, alteración de la coordinación motora, en fin, estos síntomas van a ir escalando junto con el montañista una vez que llega a grandes altitudes. Aquí lo que estamos viendo es cómo poco a poco, al ir ascendiendo, se van a provocar los síntomas que ya mencioné y pues considerando la altitud ya por arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, van a empezar a presentarse los síntomas moderados a severos. Si el montañista que subió sano a la montaña y llegando a los 5.000 metros comienza a toser, lo más probable es que sean los primeros síntomas de un padecimiento conocido como hipertensión pulmonar. A medida que ganamos altitud, se van escalando los síntomas también, se van haciendo pues, más graves, al grado de poderle en un momento dado quitar la vida al montañista. Aquí vemos en esta gráfica cómo es que la presión atmosférica varía de acuerdo a la altitud. En la gráfica del lado derecho estamos viendo en uno de los tubos, en el primero, cómo es que la presión provoca a nivel del mar que las partículas o las moléculas de oxígeno pues estén más condensadas, más juntas. De esa manera el oxígeno disponible pues se respira
sin mayor problema. Una vez que vamos ganando altitud, vean ustedes cómo la presión va disminuyendo y las partículas o las moléculas de oxígeno se van haciendo más dispersas. Esto provoca que el oxígeno, aun y cuando es la misma concentración que hay a nivel del mar, las moléculas están más dispersas y el oxígeno se respira con mayor dificultad. No obstante, vemos aquí ya en el último de los tubos cómo la presión atmosférica ya en grandes altitudes ha disminuido mucho, y vean cómo las moléculas de oxígeno pues prácticamente están muy dispersas en la atmósfera, siendo esto la causa de que lo respiremos o lo metamos en nuestros pulmones con dificultad. Y esto provoca, como ya lo mencioné, una disminución del oxígeno en sangre, porque a mayor altitud, menor presión atmosférica, y por lo tanto, el oxígeno inspirado, que se conoce como fracción inspirada de oxígeno, esta es menor. Aquí un ejemplo, en la gráfica, a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica bajó de 760 que hay en el nivel del mar, bajó a 526. Entonces, considerando que el oxígeno tiene una concentración de un 21% en la atmósfera, este 21% del 526 milímetros de mercurio que hay en esa altitud, en los 3,000 metros, consideraríamos aquí ya una disminución de 160 a 110 milímetros de mercurio. Por lo tanto, estamos ante ya a los 3,000 metros, ante una hipoxia. Y esto provocado, como ya dije, por la falta de presión de empuje de la presión atmosférica. Vean aquí cómo a diferentes altitudes estamos viendo en la segunda columna que pertenece a la presión atmosférica. A nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio, a los 3,000 baja a 526, a los 5,000 baja a los 405 milímetros de mercurio, y en los 8,000 metros tenemos una presión atmosférica de 267 milímetros de mercurio. En la columna del lado derecho vamos a ver las concentraciones del oxígeno que hay en la atmósfera, es decir, la fracción inspirada de oxígeno. Y vean ustedes cómo de 160 milímetros de mercurio de oxígeno que teníamos a nivel del mar, a los 8,000 metros solo tenemos 56 milímetros de mercurio. Considerando esto, en la siguiente columna vamos a ver las concentraciones de oxígeno, pero ya dentro del pulmón. Si ven ustedes, en la fracción inspirada a nivel del mar, tenemos 160 y en los pulmones 100. ¿Qué pasó con esos 60 que nos faltan? Pues es porque el oxígeno al entrar a los conductos respiratorios se pierde 60 milímetros de mercurio al mezclarse con el vapor de agua que existe dentro de nuestros conductos respiratorios. Entonces, al tener 100 milímetros de mercurio a nivel del mar, pues estamos oxigenando de manera ideal o de manera adecuada nuestro organismo. Como les comentaba hace un momento, vean cómo a los 3,000 metros sobre el nivel del mar ya existe una hipoxia. Es decir, tenemos prácticamente en los pulmones la mitad del oxígeno que teníamos a nivel del mar. Por lo tanto, ya estamos en una situación de hipoxia. Normalmente la sangre venosa, es decir, la que ya recorrió todo el cuerpo,
y regresó al corazón para volver a ser oxigenada, viene con 45 milímetros de mercurio de oxígeno. Una vez que pasa por los pulmones, pues vuelve a cargar oxígeno y regresa al aparato circulatorio ya oxigenada la sangre. Pero si solo tenemos 50 milímetros de mercurio a 3,000 metros sobre el nivel del mar, pues no estamos dejándole oxígeno disponible al cuerpo. Esto lo vamos a tolerar si existe aclimatación adecuada para estar en esas altitudes. Si no, pues vamos a empezar con los síntomas que ya mencioné al principio. A continuación, vean que ya a los 5,000 y sin más que decir a los 8,000 metros sobre el nivel del mar, pues prácticamente ya no hay oxígeno disponible para la sangre. ¿Sí? En los 8,000 metros, conocido como la zona de la muerte, pues prácticamente ya tenemos valores negativos en nuestros pulmones, es decir, no estamos entregando oxígeno a la sangre. Por eso los síntomas ya en estas altitudes suelen ser muy graves, aun y cuando haya una aclimatación adecuada. El montañista más experto puede tener síntomas debido a la falta de presión atmosférica y por ende de poder respirar suficiente oxígeno. Y bueno, en esta gráfica estamos viendo cómo se diferencia el oxígeno tanto en la atmósfera como dentro del cuerpo humano al nivel del mar y en una altitud casi de 4,500 metros sobre el nivel del mar. Si vemos en esta gráfica, los puntos que están a la izquierda, pues son los que están relacionados con el aire que respiramos. ¿Sí? Estos cuadritos que estamos viendo aquí están en los niveles de presión de oxígeno en el aire que respiramos. Vean cómo a nivel del mar, pues tenemos una oxigenación de 100, como les decía hace un momento, de 160. Vean cómo en los primeros cuadritos, a nivel del mar, pues hay una oxigenación ideal, pero llegando casi a los 4,500 metros, pues ya el oxígeno en la atmósfera es mucho menor, mucho menor. Y bueno, en las líneas hacia abajo, en esta gráfica, vamos a ver cómo en los pulmones, aquí lo estoy señalando, en los pulmones el oxígeno es diferente al aire que respiramos por los motivos que ya les comenté, que se mezcla con el vapor de agua en los conductos respiratorios. Una vez que pasa la sangre por los pulmones, se lleva esta concentración, ¿verdad? Y una vez que la sangre va viajando en las arterias, comienza a utilizarse ese oxígeno y disminuye las concentraciones en sangre. Y todavía más viajando hacia las arterias más pequeñas que se conocen como capilares, vean cómo ya el oxígeno o la concentración de oxígeno es mucho más inferior a lo que teníamos al principio. Y al final de la gráfica, pues vamos a ver cómo la sangre venosa, ya con un contenido pobre de oxígeno, regresa al corazón y del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón y de ahí de nuevo al cuerpo.
a entregar oxígeno a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Es por esto que el cuerpo humano, al tener una falta de oxígeno, pues comienza a dar síntomas que pueden ser leves, moderados o severos. Y bueno, antes de terminar, vamos a pasar a un mensaje. Regresamos. Hey, aprovecho este momento para hacerte una cordial invitación a participar como patrocinador de este proyecto. Lo que queremos hacer es migrar nuestro curso, que tiene una duración de 6 horas, llevarlo a las plataformas digitales y llegar a más y más personas sin costo alguno. La dirección para hacer tu aportación la vas a encontrar en la descripción del video o del audio si es en podcast. Te agradezco de antemano tu apoyo y espero contar con él. Gracias. Bien, regresamos ahora con esta gráfica en donde estamos observando cómo al ganar altitud van cambiando las cifras tanto de presión atmosférica como de oxígeno. Y aquí estamos viendo en esta gráfica que está desde el nivel del mar hasta los 10,000 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a ver en las primeras columnas cómo va variando la presión atmosférica. Esto está medido en unidades bar o en unidades torr, que para fines prácticos las unidades torr es muy semejante o casi lo mismo que los milímetros de mercurio. Entonces, observen cómo va variando sensiblemente la presión una vez que vamos ganando también altitud. Y en las dos últimas columnas vamos a ver cómo es que varía la presión inspirada de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. La primera es en la atmósfera y la segunda en los pulmones. Vean ustedes cómo al llegar a los 8,000 metros, pues prácticamente estamos ya en números negativos. Sin embargo, hay todavía hay presencia de oxígeno y digamos que aproximadamente sería un 30% de lo que hay a nivel del mar. Es decir, tenemos la misma concentración de oxígeno, pero las moléculas, recuerden, están muy dispersas. Es difícil poderlas respirar sin presión atmosférica. Entonces, pues lo más recomendable para evitar daños al sistema nervioso o daños a los pulmones, pues utilizar oxígeno suplementario para poder regresar sin mayores problemas. Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero hayan encontrado útil esta información y esto es con el objetivo principal de que si va a subir grandes altitudes, lleven la decisión de usar o no, con un buen criterio, el oxígeno suplementario. Porque el mal de montaña se puede presentar hasta en montañistas bien aclimatados. Entonces, los invito a reflexionar sobre el tema. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios y con gusto atenderemos cada una de ellas. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando que hayas encontrado información útil para tu actividad en la montaña. Te esperamos la próxima semana, en donde estaremos hablando de mal de montaña también, pero a identificar los signos de alarma de este padecimiento. Mientras tanto, te agradezco tu atención y nos vemos pronto. Que tengan buen camino.